Porque el trabajo que vamos a hacer ahora tiene que ver con algo que ustedes ya traen leído, que es el principio didáctico seleccionado. Vamos a considerar eso más adelante, porque previo a eso vamos a hablar sobre los enfoques de enseñanza que ya están también establecidos en el material y que será necesario que le pongamos, como siempre, el interés para entender qué importancia tienen los enfoques y cuál es la razón de ser de ellos. Vamos, antes de darles algunos informes, hacer esa experiencia, ¿verdad? De manera tal, y quiero agradecer desde ya a los compañeros que nos van a colaborar en esta tercera clase haciendo la retroalimentación. El otro sábado vamos a seleccionar a 8 compañeros y compañeras, de manera que vayamos dando sentido a eso. Compañeros, vamos con la reflexión. Tengan buenos días, compañeros. Como es costumbre ya en la cátedra de didáctica, siempre iniciamos con una reflexión, ¿verdad? De la semana, podríamos decir. En este caso vamos a ver la reflexión de este día, licenciado aquí como para proyectar. No solo leer. Bueno, la reflexión de este día, tomemos en cuenta, dice: la imaginación es más importante que el conocimiento. Repitámosla: la imaginación es más importante que el conocimiento. Imagínense ustedes pues que imaginarse es más importante que el conocimiento. Eso indica que nosotros en cada momento pues imaginamos, ¿verdad? Cosas, escenarios, que no sé, pues que uno imagina, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted ha cerrado sus ojos, ¿verdad? Se proyecta hacia un panorama, ¿verdad? Ideal, ¿verdad? Y eso pues nos lleva a fortalecer nuestro conocimiento, porque nuestra mente en ese instante comienza a relajarse. Así que esta es la reflexión de este día, ¿verdad? Vamos entonces a continuar con la clase. La idea importante también es el hecho, gracias, muy amable. La idea también es el hecho de recordar o de reconocer más bien qué tan importante debe ser la imaginación dentro del trabajo docente. Por el hecho de que muchas veces el trabajo que está plasmado en el programa de estudio establece una situación dada que no nos permitirá quizás por las condiciones o la realidad en la que estemos desarrollarlo como tal. Entonces ahí es donde viene la imaginación del docente. Tengo que desarrollar este contenido, pero voy a hacer esas modificaciones. La intención es salir con esta actividad en este sentido. Entonces valoremos el hecho de que cada una de las reflexiones que hacemos esté encaminado a nuestro trabajo docente. Y en este caso, la que nos leía el compañero, ¿verdad? La imaginación es más importante que el conocimiento. Poseemos el conocimiento de lo que queremos enseñar, pero muchas veces, como hablábamos con la compañera acá, a veces no tenemos quizás la forma práctica de cómo hacerlo. Entonces ahí es donde viene el hecho de que nosotros nos desvelamos pensando cómo lo vamos a hacer, y bien lo dice el material. En el caso de la didáctica no le interesa lo que vas a enseñar, sino cómo lo vas a enseñar. Y ahí está el secreto de la iluminación. Vamos con la siguiente compañera y nos va a recordar, junto a ustedes también, los precursores de la didáctica ya conocidos anteriormente. En la clase pasada estuvimos viendo algunos filósofos, ¿sí? Que tenían cierta visión de cómo es que se aprende. Así que vamos a ver quién me ayuda. Decime el nombre de un filósofo que vimos en la clase pasada. Dale, decime. Sí. No. Sócrates. Vamos a hablar un poco de Sócrates. A ver, Sócrates opinaba del aprendizaje a partir de hacer muchas preguntas. Exactamente. ¿Cómo se le llama eso? Hacer muchas preguntas. La mayéutica. Exactamente, la mayéutica. Entonces Sócrates, ¿sí? Pues era la generación de muchas preguntas y así profundizar en los temas y en las cuestiones estas del aprendizaje. Veamos, otra persona, Julio. No veas. Séneca. Ok, Séneca nos hablaba sobre qué nos hablaba Séneca. Exactamente, la enseñanza para la vida a través de nuestras experiencias, ¿sí? Entonces él creía que el aprendizaje es a través de las experiencias que tenemos en la vida y para qué nos iba a servir ese conocimiento en la vida también, ¿sí? Vamos a ver otra.
filósofo. Aristóteles. ¿Qué nos decía Aristóteles por aquí? Exactamente, que cualquier conocimiento que nosotros pudiéramos haber adquirido, ya lo habíamos adquirido a través de nuestros sentidos, exactamente. Y el último, Quintiliano. Dígame de qué hablaba Quintiliano. Quintiliano. Exactamente, el aprendizaje a través de qué? Del juego o de cuestiones atractivas que se le fueran dando a los niños, ¿verdad que sí? O a los adultos. Uno aprendía dependiendo ¿de qué? Jugando, sí, jugando y exactamente. ¿Y cuál es el último? Bacon. ¿Y Bacon qué decía? De eso no me acuerdo nada. Dos modos de aprender. El primero, la experiencia, ok, la razón y la experiencia. Eso sería. Muy bien, gracias compañera. 4 precursores de tanto que nosotros tenemos que tener. Yo quisiera ya, quizás cuando va finalizando el ciclo, compartir un módulo en donde está la mayoría de precursores. Hay como 35 precursores que sería bueno ustedes lo tengan sistematizado en un solo material. Aquel compañero o compañera que quisiera tenerlo, con gusto me lo podemos facilitar. No es parte de didáctica 2 en el caso del curso de formación, pero sí es una base teórica que nosotros debemos tener por el mismo hecho. Ya decía la compañera y ustedes le colaboraban. Cuando un docente se dedica a hacer preguntas, está aplicando una teoría, no es que quiera agarrar fuera de base, en curva a la gente, ¿verdad? La forma de cómo preguntarnos es que a veces nosotros decimos, no me gusta cómo pregunta el docente y yo voy a empezar a preguntar, pero tiene un basamento teórico, que en este caso es la mayéutica del señor Sócrates. Si nos recordamos entonces, en la clase anterior vimos 3 grandes áreas, que son los elementos, los momentos, las fases del proceso didáctico. Sobre esta fase del proceso didáctico quiero insistir. Estoy recogiendo ahorita, estoy recopilando los compañeros que en parejas han trabajado los principios didácticos. ¿A quién no le he entregado un papelito para que anote los 2 nombres? Porque necesitamos tener eso para una dinámica que vamos a hacer de trabajo en pareja también antes de los principios didácticos. Pongan los 2 nombres y el número del principio, por favor. Bueno, Velasco, su turno. Vamos a recordar con el compañero Velasco cuáles son los elementos de la didáctica. Bueno, como recordamos la clase anterior, en la primera clase que ustedes estuvieron, no pude compartir con ustedes, se mencionaron algunos elementos didácticos, a ver si alguien se recuerda para que lo podamos apuntar nuevamente. El alumno, alumno, facilitador, objetivos, contenidos, métodos y técnicas, medio, contexto. A ver, alguien que me diga como elemento de la didáctica del alumno, alguien que quiera participar sobre él. Ok. Perfecto. Y como facilitador, el maestro. El mediador de los objetivos. ¿Cuál es la importancia que tiene el facilitador en este proceso? Correcto. Entonces, si ya tenemos un facilitador y tenemos un alumno, entonces tenemos que trazar los objetivos claros para que los elementos didácticos aquí se conjuguen como debe de ser, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos o qué tiene, digamos, cuál es la importancia de los objetivos en como elemento de la didáctica? Lo que se debe alcanzar entre aprendizaje, alcanzar, ¿qué más? Conductas, claro, porque el facilitador tiene que también saber los comportamientos, la conducta, los niveles académicos, el tipo de alumno que tiene, el sector de donde proviene, si el tipo de clase del alumno a veces también es importante saberlo. Y entonces en los contenidos, si ya tenemos objetivos claros, tenemos que tener también los objetivos adecuados, decíamos en alguna participación de alguna clase, para que se pueda cumplir, se pueda iniciar el proceso de cumplir la didáctica o los procesos de enseñanza. A ver, como métodos,
¿Quién me puede ayudar con los métodos como elemento didáctico? Tienen que estar enfocados a que el estudiante sea artístico en su propio conocimiento. Correcto. A ver. ¿En qué forma darán la clase? La forma. Correcto. A ver. Se llama como método y técnica. Método y técnica, correcto. Va, y me dijeron aquí medios y contextos. Medios y contextos. Ahí decía la importancia de aplicar lo que estás enseñando a la realidad de los estudiantes. Correcto. A lo que les sirva. Según el entorno donde está el estudiante, qué es lo que va a hacer, la actividad o... Correcto. Bien, decíamos también el hecho de que si nosotros quitásemos alguno de esos elementos didácticos, ¿qué le quitaríamos a la didáctica? Partamos del hecho, el contenido no existe. Si nosotros hacemos ya una valoración así, tenemos el alumno, tenemos esto, pero no tenemos los contenidos, ¿qué estamos quitando? Hoy vamos a utilizar un término que será necesario que también lo vayamos metiendo ya en nuestro léxico, que estaríamos quitando la parte epistemológica. El contenido, la materia o todo el insumo que se aprende no es más que el componente epistemológico de lo que nosotros compartimos en el aula. Por lo tanto decimos, no podemos quitarle la parte epistemológica o la parte de los contenidos porque estamos dejando el conocimiento de aprendizaje sin el elemento necesario para que el alumno lo haga suyo. ¿Qué pasa si quitamos los métodos? ¿Qué estamos quitándole a la didáctica? La oportunidad de ¿qué? De hacer práctica de enseñanza. El método y la técnica de enseñanza no es más que las metodologías que hacen posible que los docentes utilicemos diversidad de metodologías para poder hacer entender un determinado conocimiento. No podemos entonces dejar pasar ninguno de los elementos didácticos porque ya vemos la integración que tiene. Bien, seguimos con la retroalimentación y vamos a entrar ahora a los momentos didácticos. En el caso del primer momento didáctico, como muy bien lo aprendíamos, es el planeamiento. Y el planeamiento absorbe todos los elementos de la didáctica, porque nos dice el qué y el cómo lo vamos a hacer. Pero no llegamos a improvisarlo al aula, sino que lo tenemos que haber pensado, como dice muy bien, de verdad, pensando en cómo vamos a adaptar esos contenidos, en cómo los vamos a enseñar. ¿Alguien quiere hacer un comentario con respecto al planeamiento de por qué la importancia del planeamiento? Es la currícula que tenemos que llevar a cabo mediante el proceso de enseñanza. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué creen ustedes que es importante que como futuros docentes nosotros planeemos lo que vamos a llegar a hacer? Porque es necesario tener planificado los elementos con la didáctica, que son los componentes materiales o las técnicas especializadas para nosotros poder enseñar, ¿verdad? Y la metodología para poder implementar a cada momento algo. Aquí hay dos opiniones. Lo que decía el licenciado en la clase anterior, que en el planeamiento nosotros tenemos ya concretados los objetivos, los contenidos, el qué, el cómo, y todos estos elementos didácticos que van a propiciar un aprendizaje significativo para el estudiante. Por tal motivo, el planeamiento prácticamente es planificar lo que decíamos, ¿verdad? Lo que yo sé y lo que le voy a ofrecer al estudiante para que aprenda, para prepararlo su desarrollo personal y profesional. Muy bien. Yo creo que es importante porque es para saber de qué forma vamos a adecuar el contenido, de acuerdo al contexto, al medio en que estamos y los alumnos que tenemos. Y también que el planeamiento es bastante importante porque significa que no vamos a ir a improvisar una clase, sino que ya vamos con un contenido bien estructurado, ¿verdad? No es algo que nos lo vamos a inventar en el momento. Gracias. Y lo importante es por eso precisamente, porque hemos visto los resultados que produce cuando un docente improvisa, ¿verdad? Porque no tiene claro
ni los objetivos que va a alcanzar y algunas veces ni los contenidos que va a desarrollar, y eso pierde totalmente pues, la motivación de aprender. Luego, en el siguiente momento didáctico, vamos a la ejecución, que no es más que la puesta en marcha de todo lo que nosotros ya hemos planificado. Entonces, ¿cómo creen ustedes que cambia esta puesta en marcha o ejecución cuando nosotros ya hemos planeado? ¿Qué es lo que ustedes esperarían que ocurriera en la práctica cuando se ha seguido este proceso de los momentos didácticos? Lo más probable es que no se cumpla la parte de la planeación. Sin embargo, puede ser que en cierto porcentaje amplio, ¿sí?, se llegue a ejecutar todo lo planificado. Eso no quiere decir que esté mal planificado, sino que hay que mejorar ciertos aspectos que ya en la ejecución son visibles. Muy bien. También creo de que no tendrá que ser, o sea, no tiene que ser justo lo que hemos planeado como lo vamos a desarrollar. O sea, y con esa idea que no va a haber alguna variante, porque se puede dar y que sería casi que lo más seguro. Se puede adecuar en el proceso. Exacto. En quizás se adaptarían algunas cosas a la planeación, porque muchas veces tiene que acoplarse el docente a la necesidad del estudiante. Entonces, quizás en el planeamiento no iba contemplado alguna situación que en la ejecución se da, entonces tiene que ser una modificación en el planeamiento. Correcto. Y ahora el último proceso del momento didáctico, ¿verdad? Y realmente que nos permite a nosotros comprobar si lo que nosotros hemos ido a hacer al aula se ha alcanzado el objetivo que nos habíamos planteado desde el planeamiento. Entonces, ¿por qué creen ustedes que es importante que nosotros al finalizar, digamos, la práctica docente, hagamos esta verificación? Para darnos cuenta de los resultados que intentamos alcanzar y para ver las deficiencias y a la misma vez lograr que esas deficiencias sean unas capacidades ya a corto plazo. Exacto, precisamente por eso, ¿verdad? Porque nos permite comprobar si se ha dado o no el aprendizaje, y entonces si no hemos logrado alcanzar los objetivos propuestos, entonces podemos tomar las medidas para corregir y hacer una realimentación o retroalimentación, como algunos llaman, para poder hacer esa fijación de contenido y continuar de nuevo con todo el proceso que ya hacemos. Sí, es en ese momento que nos damos cuenta si nuestros métodos fueron eficaces, digamos, y si no podemos cambiar nuestros métodos y nuestra didáctica. Muy bien. Yo me hablaría de prueba y error. Ahí podemos ver el error que hemos tenido como docentes a la hora de desarrollar un contenido y cómo mejorar para la retroalimentación, para mejorar y que el alumno pueda también obtener el conocimiento. Y quizás algunas veces incluso nosotros ya hemos tenido éxito, tal vez en algún contexto, aplicando la planificación y la ejecución, pero quizás eso nos está enseñando que algunas veces necesitamos hacer ciertos cambios o modificaciones en un contexto diferente. ¿Algo más, compañeros, que quieran aportar? Pues yo sorprendido, realmente, que hay más participación con sus compañeros que conmigo. Que mira, y que te levantan la mano, que bueno, esa es la clase de ustedes. En ese sentido le vamos dando vida a nuestro trabajo, ¿verdad? Antes de darle la oportunidad a la compañera de las fases del proceso didáctico, si hacemos nosotros un paréntesis hasta ahorita, en estas dos clases, bueno, esta es la tercera, todavía no hemos entrado en el detalle de las dos temáticas que vamos a ver, que son los enfoques de los principios didácticos, cómo vamos valorando la razón de ser de esa cátedra. ¿Para qué les va a servir? O hasta ahorita todavía, miren, no he sentido que esa es mayor situación, o sea, no lo entiendo todavía. Los 3, 4 temas que se han dado ya les puede perfilar a ustedes el hecho de decir, bueno, qué tan importante es, porque algunos podrían incluso decir, ya, he estado cometiendo errores en el área docente sin darme cuenta, pero ahora ya no los voy a cometer. ¿Por qué? Porque tenés que romper un paradigma. Decime, ¿verdad?
Ve que el enfoque, digamos, el enfoque de la clase permite que haya una interrelación de contenidos que, digamos, que algunos ya se manejan, otros se vienen aprendiendo, pero se siente la riqueza de lo que se está aprendiendo, pues, porque no es, digamos, una clase vacía o tal vez que no lo que veamos, como ya seguramente alguna vez lo hemos visto, pero no desde el enfoque de la educación, de que a uno le toma como ese sabor de decir, esto me puede funcionar y esto lo puedo desarrollar. Y lo más importante también es el hecho que ustedes digan, bueno, mis docentes que me formaron, ya ustedes decían, algunos acá al frente, si en verdad no eran docentes, sino que eran especialistas en su área, les faltaba esta parte. Y ahora que me doy cuenta que estoy en este curso, si yo voy a entrar en ese rollo también de enseñar, pues no voy a cometer esos errores. Porque voy a llevar ya una planificación, voy a tomar en cuenta algún elemento didáctico, voy a seguir las fases, voy a apoyarme en los precursores que decían, dependiendo del contenido, así voy a determinar algo yo también. Ahí está el basamento del curso de formación. No es el hecho de desarrollar todo lo que el libro X dice, sino que meterle esa parte que tanto nos hace falta. Yo por lo que entiendo, ¿verdad? Como la didáctica dice que no es lo que uno va a enseñar, sino que cómo lo va a enseñar. Sí. En sí, es el docente que tiene que tener las facilidades para poder implementar una facilidad de explicación para que todos lo entiendan, sea cual sea la materia y cuál tiene que ver que el personaje que dé la percusión que tiene que haber, ¿verdad? Que sí yo lo entendí y darme cuenta que él sí me entendió. Digo algo para finalizar y terminar con los compañeros y seguir con la fase del proceso didáctico. No hay ninguna asignatura, cátedra o materia, como le quieran llamar, que sea aburrida. No hay ninguna materia, cátedra, como le quieran llamar, que sea difícil de enseñar. ¿Dónde está quizás la dificultad? En la didáctica, en la imaginación, en la forma de cómo la voy a enseñar. Y más el docente dice, mire, es primera vez que voy a esa cátedra, nunca me gustó, pero la voy a enseñar. Voy a tratar de hacerlo. Desde ese momento estás desmotivado, desde ese momento no hay interés por la cátedra. Y por la situación es que es empática. Si a él no le gusta, ¿cómo me va a interesar a mí? El próximo 20, este sábado que viene, ustedes van a entregar ya la copia de ¿qué? De la unidad. De la unidad que tuvieron el tiempo para poder planificar, y ha sido una unidad que ustedes han seleccionado con tiempo, les ha gustado seleccionar esa unidad. Yo no les he forzado a que elijan una, ¿sí? Entonces ya tuvieron el tiempecito, bueno, todavía tienen una semana para decidirse, hey, estos contenidos siempre me han gustado. Partimos de ahí. Esta unidad es la que le voy a sacar copia, esa es la que voy a traer el próximo sábado. ¿Por qué? Porque cuando uno se mete a ese rollo de la enseñanza, le tiene que gustar lo que le enseña, lo que va a compartir con los estudiantes. Entonces por ahí partimos en relación a esta experiencia de planificación que vamos a hacer. Bien, vamos con la parte final, la fase del proceso didáctico, en esta parte de retroalimentación. Buenos días, compañeros. Recordamos que la semana pasada nosotros trabajamos en grupo esto de las fases del proceso didáctico y se daban, pues en base a la experiencia, cada uno colocaba lo que sus maestros hacían, ¿verdad? O lo que algunos hemos hecho, cuál era primero, cuál era después. Entonces, recuerdan que al final concluíamos que la motivación debe de ser la primera fase del proceso didáctico. ¿Qué es lo que buscábamos en la motivación? Estimular al estudiante, captar su atención y su interés. Su interés era sobre todo a lo que sea que vayamos a enseñar. Luego que ya hemos captado su interés, su motivación, su atención a nosotros y al contenido, entonces venimos y presentamos. Que esa parte no era la presentación personal, sino que la presentación del contenido. O sea, qué es lo que en ese día vamos a desarrollar. Y luego viene aquí la parte ya del desarrollo. Y el desarrollo hablábamos que se daban esos dos de educar y educar. Esos procesos se daban dentro del desarrollo, que ya no es más que dar el contenido y que el mismo estudiante también vaya participando dentro de las actividades que hemos planeado. Y la fijación, que algunos la habíamos puesto al final, pues recuerden que era
verificar si había comprendido a través de actividades o lo que decíamos aquí con Sócrates, las preguntas, ¿verdad? Ajá, preguntas para ir viendo si lo que nosotros pretendemos desarrollar se va fijando en el estudiante, si él va comprendiendo lo que vamos dando. No es en sí la evaluación, ¿verdad? Sino es como ir, entendía yo que era como ir más o menos viendo si el estudiante retroalimentando si va comprendiendo lo que vamos haciendo. Después estaba esta parte de la integración. ¿En qué consistía la integración? Hacer el cierre, pre-cierre del tema y buscar el mandamiento de los contenidos. Así, muy bien, ahí lo explicó, exactamente. Era integrar con otro contenido o integrar con los contenidos con lo que hemos visto durante la clase. Y finalmente aquí pusimos control, pero también en nosotros estaba como evaluación, ¿verdad? Control o evaluación y finalmente la rectificación. Si no más yo recuerdo, comprendí que era como lo que nos permitía volver a iniciar la fase del proceso didáctico. Entonces era como el cierre final del contenido de todo lo que nosotros hemos visto, que a mí lo que me gustaba de esto es que toda esta fase en realidad conocerlas y manejarlas, porque cuando planeemos tenemos que tenerlas en cuenta, ¿verdad? Para que realmente el proceso didáctico sea eficiente. Muy bien, voy a entregar una hojita que es la parte de cierre de esta fase del proceso didáctico y por eso pedía los nombres de las parejas, porque lo vamos a trabajar de acuerdo al principio que tenemos, es decir, con el compañero o compañera que hemos trabajado. Hay 7 compañeros que todavía no me han dado sus nombres, así que no sé qué ha pasado ahí. Tú no me has dado. Vale. Háganme el favor entonces acá de anotar su nombre. Dori Margarita Parada. ¿Trabajaste sobre el principio? ¿O lo trabajas con alguien? ¿Sola? Sí. Vamos a ver, tú también sola. Vale. Omar y Luis Fernando. Ya doy indicación de cómo vamos a trabajar. Edwin y Sandra Larissa. Cecilia y Ana Lucía. Magdalena e Idalia. Tania y Jorge. Iris Viliasaray. Carlos Velasco y Marvin. René, Jessica y Nancy. Edith, José Eiza. Edith, José Eiza. Llévatelo de una vez. Seguimos con Pamela y Corina. Lilian y Sandra Lisset. Bien, ¿quiénes se han quedado? ¿Quiénes se han recibido? Aquí está. Bien, entiendo que todos entonces ya tenemos nuestra pareja. Bien, voy a dar la indicación. Vamos a tener un tiempo prudencial para poder hacer esta hoja de actividad, que es en parejas, que sería nuestra segunda actividad evaluada, porque ya la primera ya la vamos a entregar, que son los conceptos que nos entregaron el sábado anterior, ¿se recuerdan? Los conceptos, instruir, aprender, paradigma, aprender, etc. Esta es la primera actividad evaluada. Nuestra segunda actividad evaluada, perdón, no te entregué, perdón. Es esta y es en parejas, que es la que estamos entregando. Fíjense bien, cada uno de ustedes se le ha entregado las definiciones de las fases del proceso didáctico que la compañera ya las mencionó acá. Lo que ustedes tienen que discutir con su compañero o compañera es sobre la definición que está ahí, cuál es la fase a la que hace referencia esa definición. No están ordenadas. ¿Por qué? Ya les regalamos, así como está ahí en la clase anterior, ya les regalamos la jerarquía que luego ustedes van a colocar en esta parte. Las definiciones no están ordenadas, insisto. Se discuta con sus compañeros, mira, que aquí dice, pongamos esta, atrevámonos, pongámosla. Discutan. Vamos a tener 10 minutos para poder entregar esta hojita. No se le olvide poner sus nombres, porque eso es lo. Así que trabajemos en eso ahorita, tenemos 10 minutos. Antes de los principios
principios didácticos, uno de los conceptos que quedó pendiente el sábado anterior fue el que vamos a abordar ahorita, que tiene que ver con las ciencias que contribuyen con la didáctica. La disciplina didáctica, si bien es cierto, se apoya de la pedagogía, que es la madre ciencia de la educación, en el proceder práctico, la didáctica se auxilia de otras ciencias y que en efecto será necesario que nosotros lo conozcamos para saber si en un dado caso nuestros docentes se auxiliaron de ella para poder desarrollar un proceso más efectivo, como bien lo venimos diciendo. En su material están las definiciones, estoy hablando de la página 7, si no me equivoco, de su material, y estoy hablando del material que le sacamos copia el primer día de clase, que les mandé el correo, ¿verdad? Ese material estamos hablando, el módulo 1. Aprovechando, el otro sábado necesitamos tener el módulo 6, que también se les envió al correo también, porque tenemos la primera asesoría de trabajo, de planeamiento, el próximo 20, y será necesario que tengamos ese material, el módulo 6, que es el de planeamiento. Bueno, en la página 7 se define que la didáctica, hay un cuadro sinóptico ahí, que ustedes tienen, llámese cuadro sinóptico el de las flechitas, de los corchetes, de las llaves, en donde se expresa ahí la relación que tiene la pedagogía. La pedagogía se divide en dos, en teórica y en tecnológica. Partamos de ahí. Quiere decir entonces que la pedagogía que nosotros vamos a echar a andar mediante la didáctica tiene que tener primero un componente teórico y un componente científico. Y de ahí se derivan otras pedagogías. Está la pedagogía filosófica, que se centra en estas 4, y está la pedagogía científica, que se centra en estas otras 4. Hay más en este caso, porque aquí podemos agregar la economía, la antropología y otras más. Pero la idea es que tomemos el ejemplo de estas 4 para tener una idea clara de ambas áreas, de ambas ramas. Si tomamos en cuenta que la pedagogía filosófica entonces tiene 4 grandes áreas, todo docente debe estar consciente que cuando desarrolle el proceso de enseñanza en un momento dado, para poder favorecer el trabajo de este jovencito o jovencita llamado alumno como elemento de la didáctica, deberá estar claro de que si vamos a considerar el componente ontológico, debemos saber que la ontología trata sobre la base de algo. Y en el material dice que la ontología es la ciencia que estudia él. ¿Y de qué ser estamos hablando? El ser humano, este que tenemos acá. El ser. La ontología entonces, como disciplina filosófica, tiene que ver con una gran palabra y que es corta en términos de redacción. 3 letras, ser. Nosotros trabajamos con seres humanos. Como docente, entonces, ontológicamente hablando, no puedo descuidar, quizás no tanto la figura humana del ser humano, del estudiante, sino el ser. Hemos escuchado frases en donde decimos, me llegó hasta lo más profundo de mi ser. ¿A dónde llegó eso? Me dañó el ser. ¿Qué es el ser? Para el filósofo, que se dedica al área pura de la filosofía, ¿qué es el ser? Nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista pedagógico-didáctico, que es el ser humano, el estudiante. Pero el filósofo ve el ser como el componente esencial de todo humano. Si nosotros trabajamos con niños de parvularia, si nosotros trabajamos con básica, con media, con superior, seguimos trabajando con seres humanos. Y el hecho de que en un momento nos achicaron, eso nos dolió. Ese componente axiológico para la didáctica debemos tomarlo en cuenta, porque este ser humano tiene un sentir, tiene un sentimiento, tiene un pensamiento, es decir, está formado de una serie de componentes que arman su desarrollo emocional, su sentir. Ahora, debemos fundamentar el ser, ¿sí? A eso estamos llamados. ¿Se acordarán ustedes más de alguna vez algún docente? Yo recuerdo, y ojalá decíamos que el docente que va a entrar ahorita
como siempre lo ha hecho, tenga un espacio para hablar con nosotros y nos decía. No vayan a poner la fecha, no vayan a abrir, sacar el cuaderno, porque hoy quisiera hablar con ustedes. Generalmente era nuestro maestro orientador. Hoy quisiera hablar de algunas cosas que me gustaría que compartieran, y empezaba a hablarnos de situaciones. Yo sé que muchos de ustedes, y empezaba a tocarnos, ¿verdad? Y algunos quizás nos hacía sentir. ¿Por qué? Porque como que estaba hablando de nosotros. Eso está pasando por mí en este momento, ¿verdad? El docente ocupaba su espacio de clase para desarrollar la parte teológica. Y decíamos, profe, le agradezco, fíjese que eso que usted estaba diciendo en la clase sí realmente me llena, me satisface, porque yo nunca había visto la situación de esa manera, que no sé qué, que no sé cuándo. Una proyección del ser. Más de algunos se acordarán. Y si no lo tuvieron, pues el docente quizás le valió la parte ontológica y no fundamentó en ustedes ese sentir. ¿Por qué estamos aquí? ¿Saben ustedes? Si ustedes hicieran cuentas, esa corita que sus papás les dan a ustedes, hijos, si ustedes hacen una sumatoria en una semana, en un mes, ¿cuánto ustedes están gastando o malgastando? A ustedes no les cuesta. Y empezamos nosotros a echarnos el rollo. Como a ustedes no les cuesta el dinero, lo despilfarran, lo gastan, lo malgastan. Imagínense, pues vienen en el cafetín, en vez de comprar algo de comer, cacamonías a comprar. Para eso les dan el dinero a ustedes. Y empezamos nosotros a fundamentar eso. Miren, y hay que aprovechar y que no sé qué y que no sé cuándo. Fundamentamos esa parte. Ahora, qué interesante sería que el docente diga: en mi proceso de planeamiento voy a ejecutar la parte ontológica. ¿Por qué? Porque la parte del contenido, la parte epistemológica debe tener esa conexión con el ser. Ahí todo docente sabrá utilizar su imaginación para poder desarrollar ese conocimiento. Bien, queremos el ser por ahí y vámonos ahora con la parte de la axiología. Filosóficamente hablando, axiología es la ciencia que estudia los valores. Lo dice su material ahí. Y si lo leen literalmente hablando, veamos ahora entonces cómo en la educación los docentes hacemos uso de la parte axiológica. Ya vimos la parte ontológica. ¿Alguien me lo explica? ¿Cuándo nos auxiliamos de la axiología? ¿Se dieron cuenta que no participan conmigo? Me están levantando la mano. Démosle. Equivóquese. Anímese a equivocarse para aprender a aprender. Dale. Creo que es el estudio de los valores que el joven o el estudiante trae para saber interpretarlo. ¿Trae de dónde? De su hogar. ¿Y si no trae? Tiene que hacer. Eso es importante. Se dice, ¿se recuerdan que aquella vez decía, ¿dónde empieza la educación? Empieza en la casa. Pero si en la casa no te fundamentaron valores, la escuela es el segundo elemento y por lo largo de la vida tienes que desarrollarlo. Acordémonos de eso. Partiendo de lo que dice el compañero, si trae valores, llega a la institución, identificamos que trae o no trae, los conoce pero no los vivencia. Estamos en la obligación en el área de la docencia a aplicar esos valores en la enseñanza. El día de ayer, fíjense qué interesante. El día de ayer se celebró en la mayoría de instituciones educativas el Día de la Amistad, porque el lunes es 15. La amistad es un valor. Sí. Si tenemos entonces ese valor, habría que enseñarle al estudiante que el Día de la Amistad no es consumismo. Yo lo debo enseñar en el aula. No es consumismo. Con algo sencillo puedes agradar a una persona, con una tarjeta, con una palabra. Miren, nunca me habían dado un abrazo este día y yo te estoy diciendo ahorita, ¿verdad? Por favor, ya emocionados, ya van a avanzar, tranquilos. Pues resulta de que un día antes los estudiantes me dijeron, profe, mañana qué vamos a hacer, organicémonos en algo ya, ¿ok? 1, 2, 3, propuestas, compañeros. ¿Ok? Hamburguesas, ok, hamburguesas.
Torta mexicana. Tacos. Don Pollo. Mencionaron tantas cosas. Pizza Hut. Bueno, y empezamos a hacer el análisis. Miren, para poder tener esta consideración necesitamos dinero. ¿Se habrán preguntado ustedes en su casa si les van a facilitar ese dinero? El año pasado les decía yo, tuvimos esta experiencia y esto y lo otro. Con $2 comimos un combo de una hamburguesa, no sé. Después de eso sería bueno que compartiéramos con nuestros compañeros dulces, hagamos una tarjetita para un compañero, etc. Bueno, para no hacer largo, venimos a traer el combo de hamburguesa, $1.99, su gaseosa, su papita y su hamburguesa. Pero hubieron 2 alumnos que, es decir, el día de ayer, que también habían dicho que estaban en la lista que iban a dar, llegaron y dijeron, No me dio. no voy a participar. Profe, ¿y cómo hacemos, hombre? Porque si la idea es que compartamos entre todos, hombre. Y empiezan ellos a dar, miren, a mí me sobraron 25, 10, 15, 30. Y entre todos reunieron $4 para los 2 compañeros que no tuvieron. Yo no estoy diciendo de que eso lo hice yo, ellos, nosotros, los seres humanos, traemos dentro de sí la proyección de los valores. Lo importante es vivenciarlos. Mi compañero está enfermo, mire que a visitarlo y vi que vive en unas condiciones, voy a llevarle eso, armemos algo, hombre. Y vamos a visitar a nuestro compañero que tiene chica y ojalá que no le va a quedar más. No, se nos va a pasar. No le va a pasar. Esas cosas son importantes desarrollarlas. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a una de las partes que es la parte científica. Pero fíjense bien, previamente a la parte científica, el conocimiento mismo, que no es más que la epistemología, necesita la educación de esto. Traigamos eso a la relación. ¿Será esto lo que nos está haciendo falta en nuestros niños, en nuestros jóvenes? ¿Será eso que también es la necesidad que los docentes no hemos echado a andar? Solamente llegamos, bien, punto y aparte, que me quedé ayer y empezamos en la parte epistemológica, olvidando estas dos. Ustedes dirán, yo no tuve docentes que no fundamentaran esto. A nomás recuerdo el lunes cívico. Todos los lunes cívicos, formación general, y hablaban de esto y lo otro, y yo cantando el himno con un chicle y parado en este estilo. Valores cívicos. ¿Dónde están? ¿Qué nos dijeron los maestros? Si entonces las ciencias primarias, en este caso las filosóficas, debemos echarlas a andar en un momento dado, miren, aprovechémoslas, porque son estas las que hacen más humano al ser humano. Aquí es donde despertamos la acción práctica de la actitud, de la colaboración, de la hermandad que se tiene. ¿Qué dijimos que era la epistemología? ¿Qué es la epistemología? ¿Es de material? ¿Qué dice literalmente? Dice La esencialidad. ok. Lo que se va a enseñar fundamentado científicamente está enmarcado dentro de la ciencia epistemológica. Esto se llama conocimiento, esto se llama saber científico. ¿Qué es lo que estudia entonces la epistemología? Es la razón de ser del conocimiento, de lo que vas a compartir con tus estudiantes. Llegamos a nuestro salón de clase a compartir la epistemología. ¿Te recuerdas que como elemento didáctico lo tenemos como el contenido? Cuando hacíamos la retroalimentación yo les decía, ahora agreguemos ese otro elemento. La parte del contenido no es más que la ciencia epistemológica que llegamos a compartir. La mayoría de profesores tienen una especialidad. 2, qué sé yo. Pero el docente llega a compartir la especialidad, específicamente, digamos, en el área de ciencias sociales. Es conocedor de todo eso. Entonces, epistemológicamente hablando, él maneja un área científica de conocimiento. El área de ciencias, el área de la biología, el área de las matemáticas.
llegamos a desarrollar la parte epistemológica, a compartir curricularmente hablando el desarrollo de los contenidos. Pero qué bueno aprovechar las dos anteriores en una clase. ¿Cómo una clase puede ser aprovechada a partir de los valores y fundamentar el ser? ¿Puede usted imaginar cómo podría amarrar esa razón de ser? Sí, estamos en la obligación de hacerlo, de hacer ese compartir de tres grandes áreas que son parte de la pedagogía filosófica. Y en la deontología sí me quisiera extender un poquito porque no quisiera que lo confundiéramos. La parte deontológica, fíjate bien, no dije odontológica, dice deontológica. Tiene que ver con ciertas normas, reglas, principios, pero que se desligan de la ética porque son códigos profesionales. Todas las áreas profesionales tienen códigos, tienen normas, tienen principios. Así como los médicos tienen su código, así lo tienen los abogados, así lo tenemos los profesionales del área docente. Nuestro código, nuestra propia deontología.